Ramiro, buen día, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, todo bien por acá, todo bien. ¿Te parece que arranquemos contándole a los que te están escuchando quién es Ramiro y a qué se dedica? Bueno, me parece perfecto. Primero, bueno, agradecerte por el espacio. Yo, mira, soy ingeniero industrial, realmente graduado de la UTN. Eh, Siempre me gustó mucho la innovación y específicamente elegí la carrera por el tema de los procesos. Y esto de entender que hay una integración entre personas, proceso y tecnología, porque industrial lo que hace también es rozarse mucho con el tema humano, que está involucrado en todas las actividades, en todas las empresas, entonces es un tema no menor. Pero bueno, con siempre este perfil más analítico, más duro, si se quiere, o cuadrado, en el sentido de los indicadores, los parámetros, más orientado también a todo eso. Entonces, yo con, bueno, mi co-founder, Agustín Ceruti, que es también amigo mío, empezamos a ver cómo podemos llevar esto de las operaciones, el mundo humano, juntarlo, digamos, cómo tener la precisión de la métrica que tendría una máquina en la industria. Acá, para hacer un ejemplo de Mendoza, uno que puede saber la cantidad de botellas hora que tiene una bodega en su línea. Pero cómo eso se diluye en lo que son las oficinas, porque claro, un humano no es una máquina, somos mucho más complejos, dinámicos, cambiantes. Ujú. Entonces, pero ¿cómo podríamos entregar esa misma certidumbre? Porque hay un montonazo de empresas hoy en día que directamente sus unidades productivas, por decirlo de una manera, son personas, empresas de servicios, por ejemplo, empresas de consultoría o empresas de tech. No tienen máquinas, tienen gente, puramente gente. Entonces, lo que hicimos fue empezar a desarrollar caminos. Hace varios años que empezamos con la startup. El nombre está inspirado en un planeta de Star Wars, yo soy bastante fan, así que realmente un nombre que nos llamara la atención, que fuera fácil de pronunciar. Inclusive trabajamos con gente de Estados Unidos y es una palabra sencilla para ellos también de decir, entonces bueno, terminó quedando. Que esta startup donde nosotros combinamos neurotecnología, entre otras herramientas, como también la inteligencia artificial, para elevar el bienestar y por ende el rendimiento dentro de la empresa. Eh, la neurotecnología es la que nos permite generar todos estos indicadores sumamente precisos, pero sumamente humanos, que no tengan que ser interpretativos, que puedan superar los juicios de valor, los juicios de valor que todos hacemos de manera subconsciente, no es algo que uno lo haga a propósito, cada uno tiene diferentes experiencias, puntos de vista, entonces eso entra en juego a la hora bueno, gestionar equipos, por ejemplo. Ventaja que con respecto a las máquinas, las máquinas, los algoritmos tienen la ventaja de que no tienen esta apreciación del mundo, digamos, son como calculadoras, Ujú. simplemente sacan parámetros y dan una conclusión. Entonces lo que nosotros hacemos es, teniendo estos parámetros humanos, que te voy a explicar a continuación la tecnología que usamos, y el contexto, porque eso también es importante, no es solamente una disciplina, si nosotros tratamos con profesionales psicólogos, licenciados en neurociencia, en operaciones, project manager, o sea, como que es una combinación, porque tenemos que tener Ujú. varias dimensiones que lo que involucra a una persona se tienen en cuenta en el contexto. Todo referido al espacio de trabajo, esto también es una aclaración importante, no es la vida particular de cada uno, sino concretamente lo que sucede en la interacción de mi mundo interior, las operaciones y el espacio de trabajo, esa intersección. Así que eso es lo que fundamentalmente hacemos. Es un bienestar, pero que surge a partir de algo operativo, a diferencia de muchas otras herramientas de bienestar que existen hoy en día. Para la gente que nos está escuchando, Sí, eh, contá una solución puntual que vos ves que en qué caso puntual aplica. Sin bien. que desarrolle un ejemplo entero, digo, la gente enfrenta un problema y qué hace la herramienta o qué hacen ustedes trabajando con el equipo y la herramienta para resolverlo. Bueno, mira, puntualmente uno de los problemas que nosotros atacamos es la falta de foco, la falta de engagement que se denomina en la tarea, donde yo tengo que invertir muchísimas más horas en la misma tarea, lo que lleva a un desgaste de la persona y también una ineficiencia a nivel organizacional, porque
hay ciertos parámetros dentro del espacio de trabajo que no son los óptimos para impulsar el foco, por ejemplo, o la atención. Entonces yo vivo con interrupciones permanentes. Hay veces que el multitasking es deseable, pero otras veces no. Entonces lo que nosotros hacemos es analizar, bueno, los diferentes departamentos. Por ejemplo, yo estoy en un departamento de desarrollo, de ingeniería o de diseño. En general, las interrupciones no es lo mejor. Entonces lo que nosotros hacemos es, con esta herramienta, mira, te muestro, inclusive los auriculares, que es lo que tenía, que en muchas entrevistas también los utilizo. Nosotros hemos hecho un partnership con esta empresa norteamericana que te hablo para usar sus dispositivos. Que estos dispositivos como si fuera un smartwatch, un reloj inteligente que mide ciertas ondas cerebrales que luego tienen una interpretación a medidas concretas. Nosotros recopilamos mediante un software y empezamos a ver, bueno, ¿cuáles son los momentos de flow naturales que tiene la gente? Es decir, cuando yo estoy conectado naturalmente. Y luego miramos el cronograma de tareas. Capaz que hay tareas que son operativas o repetitivas y no son tareas complejas, entonces tratamos de rediseñar. Es decir, no, si la gente acá está con mucha lucidez, mucho engagement, tendría que hacer tareas críticas dentro del proyecto. Entonces, ayudamos, como te decía, a los gestores de los equipos, a los project managers, a ubicar las tareas según la carga cognitiva de las personas. A nivel de apreciación, la gente hace las mismas tareas, la misma cantidad de tareas y trabaja a las mismas horas. Pero sí le va la calidad de esas horas trabajadas, bajar el desgaste de la gente. No es lo mismo que yo esté enchufado en algo a que esté distraído, que tengo que ponerle mucha energía para poder ir avanzando con el proceso. Entonces, nosotros ordenamos eso. También otra cosa es las reuniones, por ejemplo. ¿En qué puntos ponerla? Porque muchos dirigentes o gerentes nos piden, bueno, yo necesito reuniones con el equipo para saber cómo va evolucionando todo. Más en empresas, por ejemplo, Stage, donde va a tener un cliente, le está desarrollando una solución con un software, entonces eso está buenísimo, pero decir, bueno, ¿por qué la reunión dura media hora o una hora? ¿Por qué la pusiste a las 10 de la mañana, por ejemplo? Generalmente, en la mayoría de casos es medio arbitrario, o sea, no hay un porqué, un sustento concreto. Es porque, bueno, no sé, tenemos la reunión capaz a las 8 porque empezamos el día, una hora, más o menos lo estándar. Pero empezar a darte cuenta de que capaz esa reunión se podría haber hecho en media hora o capaz que vos podés hacer reuniones relámpagos de 15 minutos cada 2 horas. Entonces, se puede empezar a jugar con eso, que como verás no es una reestructuración ni de las operaciones, ni de los departamentos, ni de la gente, sino el orden de los procesos, de cómo se abordan. En una empresa esto me ocurre de verlo, sobre todo en áreas más agroindustriales, donde hay mucha mano de obra que está trabajando sobre mesas de trabajo, sobre líneas de producción, que son lugares donde las tareas son muy reiterativas, son siempre iguales y durante muchas horas, que suele haber mucha improductividad en alguna franja horaria o a veces inclusive a la gente le provoca sueño. Sí. A lo mejor no cabecean la mesa de trabajo, no llegan hasta ahí, pero se nota que el cansancio o el ritmo con el que trabajan decae un montón. Este tipo de soluciones de herramientas también son aplicables para estos entornos, no tanto más en entornos de oficinas. Mira, lo ideal sería un entorno de oficina, donde el trabajo sea mayoritariamente mental, por decirlo de alguna manera, donde la realización de la tarea viene de aplicar el intelecto cognitivo, es decir, tengo que hacer un balance, en caso contable, tengo que llamar cliente, en la parte comercial, tengo que resolver esta característica de mi aplicación, en el caso de lo más área de ingeniería. No tanto en lo que mencionás, porque ahí tenemos un problema que es difícilmente como, si vos tenés la gente fuera de la línea, ahí te empieza a caer la capacidad de tu línea rápidamente. Lo que no pasa tanto en los entornos de oficina, porque realmente, estos son estudios que se pueden consultar, por supuesto, pero yo te voy a dar un ejemplo. A nivel internacional se estima que realmente el trabajo de calidad está entre las 4 o 5 horas dentro de una jornada, en lo que estamos hablando de oficina. Entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, o aumentamos un poquito esa hora operativa, que igual a nivel de apreciación de la persona, al invertir menos energía, menos desgaste, no es que trabaje más, o esas horas elevamos la calidad con la lucidez, la concentración, la creatividad.
Por eso, como la herramienta como está planteada por ahí, cuando nosotros no podemos escaparle a la cantidad de horas, como en esto en una línea, que tenés que estar sí o sí 8 horas, 9 horas, si te salís de la línea, decae la productividad, no es una herramienta idónea para ese tipo de puestos. Ok. Y una vez que ustedes miden con este dispositivo que mostraste recién, que es una especie de auricular, las tensiones, las ondas cerebrales, lo que hace la plataforma es interpretar esa información y generar indicadores que muestran productividad o improductividad u otras variables que estén midiendo. Y la misma plataforma interpreta y da soluciones o da propuestas o te da consejos para resolverlo, o es necesario que lo interprete una persona que es idónea, un profesional que entiende esos temas. Mira, lo que nosotros a día de hoy, sí, hay personas involucradas en todo este proceso de dar las conclusiones. Lo que hacemos es dar insight o descubrimiento, porque realmente nosotros lo que buscamos es qué variables ayudan o potencian el foco, la creatividad, y qué otras variables lo están como tapando o mermando de manera artificial. Entonces, no es una herramienta, digamos, de monitoreo de saber, como te decía, cuál es la productividad de mi departamento, sino entender, bueno, qué factores hacen que realmente lleguemos al cumplimiento de los objetivos y cuáles no. Por eso que a día de hoy lo que nosotros estamos haciendo en nuestros planes de escalabilidad es que esto se pueda automatizar, siempre auditadas por humanos, pero que estas mejoras salgan de manera automática. A día de hoy las procesamos nosotros. El software recopila. Y estos que vos, como lo mencionabas, son auriculares, manos libres para utilizar en las reuniones, para utilizar para escuchar música. Nosotros viendo también los entornos de trabajo, mucha gente en la oficina, son como grandes espacios compartidos realmente, donde algunos están con auriculares, otros haciendo llamadas. Entonces, algo que sea amigable, que sea útil, porque si no tendrías que usar una vincha o un casco o algo que Claro. estés cerca de la cabeza. Y el otro tema es que no hace falta usarlo de manera intensiva. Puedo usar 15 minutos al día, 40 minutos. Cuanto más, mejor, o sea, eso es verdad. Pero la manera que esquematizamos los servicios para que no sea la misma herramienta la que intervenga en esa productividad, en esa concentración. Así que... ¿Qué tiene que estar resuelto en una empresa antes de empezar a utilizar este tipo de tecnología? Bueno, tiene que existir una división del trabajo, aunque sea muy básica, tiene que existir roles y, y los objetivos, digamos, tiene que haber cierto orden en lo que son las operaciones. Hay muchas industrias que son muy prolijas y otras que son más caóticas en este sentido. Esto nosotros lo podemos empezar a ordenar, pero bueno, vamos a necesitar ese pequeño tiempo. No es excluyente, pero sí no va a tener la misma rapidez como con una empresa que ya lo tiene. Otro tema que, bueno, también es una cosa que es cierto, la herramienta no resuelve por ahí entorno de trabajos tóxicos, ¿viste? De donde haya problemas entre la relación entre las personas. Ahí tampoco brilla mucho. Realmente que los problemas sean del índole operativo, del índole no que sea un problema artificial, por decir una manera. O sea, si nosotros nos llevamos mal, indudablemente hay un problema de productividad. Y no mucho más, porque la herramienta no hace falta que el software se instale en las computadoras de la gente. Nosotros también llevamos los receptores donde el auricular vos lo podés estar utilizando con tu computadora y a la misma vez va emitiendo la señal de biométrica a otro dispositivo. Así que esto sí, no hay necesidad de instalar nada. No, hay poco más, realmente. Es una herramienta bastante aplicable. Esta, más allá de la tecnología, pues te voy a hacer una pregunta de por ahí decir Miguel me está matando, pero no es la idea, sino que este tipo de mediciones, ¿en dónde suelen fallar? En tu experiencia, desde lo que lo han utilizado, ¿dónde ves que falla? No que falla la herramienta, sino que falla la relación entre esta metodología, la tecnología y esa persona que está cumpliendo un rol. ¿Dónde solés encontrar más fallas? Mira, en general, lo que hacemos, bueno, siempre lo compensamos con más mediciones, pero la falla suele estar, como te decía a continuación, cuando nosotros partimos de una base, porque hacer también un tratamiento de datos, uno primero necesita sacar esa masa de datos para después ser analizado, y utilizamos un punto de comparación. Suele fallar cuando el punto de comparación no es el adecuado, es decir,
nosotros entramos a un departamento que hace ciertas tareas, pero después en la práctica son otras, muy distintas. Entonces empezaba a ver, no empezaba a tener correlaciones claras, sí te empezaba a desarrollar la conclusión de que en realidad está pasando otra cuestión, se puede ajustar. Ok. Pero No ves que haya otro riesgo de falla. ¿Y qué costos ocultos te puede traer utilizar este tipo de metodologías y de herramientas? Me refiero a alguna fricción, una mirada extraña, cuestiones de disciplina, de desgaste, cosas que vos hayas visto que no lo tenías previsto cuando empezaron a trabajar con esta herramienta. bien, bien. Costos ocultos, digamos, hacia el usuario, hacia el cliente que la Claro, esté claro, utilizando. sí, sí. Sí, algo que no estoy hablando de costos en dinero, sino de que vos ves que usamos esta herramienta y la gente los carga, te hace un ejemplo, ¿no? Que porque tiene un auricular extraño, o no escucha música y se escucha él mismo, no sé, jodas como las que podemos hacer cualquiera en una oficina. Sí, 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 entiendo. No, realmente, mira, en ese sentido, saca un montonazo de conclusiones que algunas pueden ser de doble filo. Ese es el único riesgo que puede llegar a tener, digo, de que uno encuentra temas que pueden ser un poco más sensibles entre la relación organización-individuo. Nosotros un poco hacemos la mirada a un lado porque no es el alcance del proyecto nuestro. Después en la oficina, sí, cuando apareces con el auricular, primeramente es un, no te diría un rechazo, pero sí una mirada de, bueno, ¿qué hace esto realmente? Porque como recopila información, ¿qué tipo de información y qué tanto me compromete, digamos? Claro. Como nosotros esto lo manejamos, damos algunos insights, algunas conclusiones a las personas para que ellos puedan también gestionar y decir, bueno, ¿cuándo tengo que esforzarme más o un poco menos? ¿Cuándo sé que voy bien? Esto es un poco como aquel que es maratonista, que, por ejemplo, las carreras de montaña, vos no corres del punto A al punto B. Hay un montón de partes que caminás, que te frenás, para que la persona pueda manejar eso. Y a nivel, nosotros para sortear este problema, lo que hacemos a nivel gerencia, si se quiere, damos una conclusión del departamento, o sea, primero, para proteger a las personas de estas cuestiones y segundo, para no venderte otra tarea, sino venderte una solución, porque si yo te diera el parámetro de cada persona, te va a tener que poner a hilar dónde está la mejora. Entonces, eh, no sé, disculpa si no te estoy dando alguna respuesta concreta, pasa que a la No, misma no, vez que empezamos a implementar, nos empezamos a dar cuenta de por ahí de los problemas o de dónde podía estar el factor de fracaso y rápidamente empezar a trabajar sobre él. a mí cuando investigué un poquito cómo era lo que ustedes hacían y tratando de interpretar desde el otro lado, imaginaba que la gente tiene la cabeza pensando en un montón de cosas y imaginaba respuestas como, por ejemplo, no, si yo uso ese aparato, anda a saber qué me están investigando, esa información que está ahí la van a usar para echarme, para ponerme en la lista negra. La gente ve un montón de fantasmas que en definitiva no están. eh, y además, todo el mundo tiene una cantidad de horas ociosas en el día a día en el laburo. Y esto por ahí, lo primero que van a pensar es que me están controlando porque estoy rascándome el ombligo durante tanto tiempo, o van a detectar que no le presto atención, y en definitiva pensaba en eso, en la cabeza del ser humano normal, en el día a día, en el ámbito de trabajo. Por eso te preguntaba qué tipo de costos ocultos han encontrado. No, no, por supuesto. No, que lo que decía es así, al principio una desconfianza grande, nosotros solo lo solventamos con más horas de medición. Por ahí la primera etapa de lo que es el servicio, sí hay que tener un poquito más de paciencia, está entre 5 semanas, 5, 8 semanas realmente para empezar a tener resultados fiables. Ya después son instantáneos, o sea, día a día vas teniendo la cuestión. Pero lo que decís es muy real, por eso nosotros acá lo que vemos es, primero, hay que entender que si yo tengo periodos de muy alta concentración, después tengo periodos también de distracción. No voy a estar 8 horas de corrido totalmente enchufado. Puede que un día sí, puede que 2 días sí, pero también los vas a compensar luego con un bajón, si se quiere. La otra es romper varios paradigmas en la manera de trabajo. Sí, yo en muchas empresas sería un colaborador terrible porque cuando me pongo a pensar o a tratar de resolver un problema, camino, me paro y camino. En mi oficina, en mi casa, entonces muchos lugares donde te ven caminando, decir qué haces ahí, venir para acá, sería sumamente ineficiente, por ejemplo, yo puntualmente.
Entonces, esas cuestiones también se empiezan a flexibilizar porque vos empezás a tener resultados concretos y experimentables, digamos, resultados validados de, no, pará, deja que se vaya a hacer un café, que camine, que si quiere mire el techo un rato, porque va a la calidad de las horas, no a la cantidad. Así que eso también alivia un montonazo este tema de que ya no es realmente se siente como una herramienta de eficiencia y de bienestar y no de monitoreo. Claro, claro. ¿Tenés algún caso que puedas compartir, aunque no des el nombre, algún caso en lo que hayan ustedes encontrado una solución a algún problema? O sea, entraron a un cliente, tenía un determinado dolor, un determinado problema y te lo plantearon y ustedes empezaron a trabajar y ¿cómo fue la cosa? Sí, sí, tengo un caso que lo elegí puntualmente porque, si bien te doy un ejemplo de las empresas donde la tecnología brilla más, es un caso de bien una empresa acá en Mendoza, también del sector que es bodega tradicional, que se puede implementar, sí, en el área ya más, si se quiere, de jefe o de coordinadores, concretamente de jefe de logística, una empresa que tenía a cargo el flujo de materiales, materia prima, compras, entregas, ventas, porque también tiene que cubrir lo que venta va, cerrando, producto en proceso, porque no todos los productos se cerraban el mismo día, y bueno, reportaba una bajísima eficiencia a la persona de varios años en la organización, capacitada, con también, digamos, nunca había tenido problema, inclusive era uno de los buenos, por decir de modo. Claro, claro. Y claro, esto generaba muchísima frustración también en la persona, insatisfacción. Bueno, la primera solución de, digamos, la gerencia es, bueno, reasignar de un área más recursos para que lo ayuden. Bueno, esto te genera un cuello de botella tanto en el área, concretamente logística, la persona tiene que enseñarle Claro. a las nuevas personas, y el otro área, bueno, te echa las quejas evidentemente de que le está sacando los recursos. Al final, bueno, entró un conflicto tal de que la persona barajaba la opción de dejar la organización. O sea, Ujú. medio que nosotros entramos de rebote porque los primeros pilotos, los primeros trabajos fueron como no hay mucha fe. Ya, bueno, dado por muerto el cliente dice, bueno, pruébenlo, qué sé yo. Esa es la realidad. Empezamos a ver que, claro, la tarea que llevaba a cabo necesitaba concentración y específicamente los días martes en concreto. No sé por qué, por cuestiones operativas, que te llegaban también pagos, entregas, despachabas ventas, era concretamente ese día. Y los demás departamentos hacían solicitudes de diferentes suministros, porque ese área administra todos los suministros de la empresa, como Ujú. el encargado de, inclusive al laboratorio, todo lo que quisieran tenía que pasar por él. Justo se armaba de que cada 5 minutos tenías una solicitud de un departamento, ese día. Solicitudes que, por eso te hablo también de la parte operativa, que siempre eran la misma. Entonces decíamos, no puede haber otro horario en el que pidas esto y armar una pirámide de prioridad, como decir, bueno, si hay una emergencia, evidentemente sí puedas acceder al jefe de logística, pero bueno, en fin, lo que empezamos a hacer viendo con la herramienta era que acá siempre había un pico, digamos, de, de fatiga y claro, no llegabas a mantener el tiempo concentrado con la tarea que te sacaban y vos tenías que volver a empezar, digamos. Esto generaba también errores en los cálculos, en la contabilidad de los insumos, bueno, la verdad un problemón se generaba. Entonces lo que hicimos fue implementar un periodo de ahí de no molestar, digamos, para hacerlo sencillo, se me acaba de ir el término concreto Sí, donde sí. la persona de día 12 no hay mails ni se le toca la puerta al jefe de logística. Ujú. Lo bueno es que funcionó. O sea, es más, se empezó a replicar luego esta lógica en varios aspectos de la empresa, pero ya de una manera más operativa, no tan de lo que nosotros hacemos. Se devolvieron los recursos extras, la persona logró estar conforme, porque después me acuerdo de los comentarios, ¿viste? Pero si yo sabía hacer esto, si pasaba algo, o sea, Claro. como volvió a recuperar también la confianza, no dejó la organización, que eso también es otro tema no menor, y bueno, se pudo solucionar el tema. E inclusive arrastraba otros temas operativos con, por ejemplo, necesitar comprar, no sé, un 10% más de los insumos porque nunca tenías una exactitud en cuántos materiales tenía. Entonces, como líneas continuas, por ejemplo, con las bodegas,
no puede frenar, no pueden faltar las ventas, entonces comprabas un poquito más. Después, ese margen se redujo cuando tenés certidumbre realmente de lo que estoy teniendo momento a momento. Así que es un caso lindo de éxito que me gusta compartir. ¿Qué puntualmente en este caso, de este responsable de logística, qué es lo que ustedes midieron como para poder corregir? ¿Cuál era la principal preocupación al medir? Mira, la principal preocupación era entender si la tarea que estaba haciendo era un tema de falta de tecnología, falta de persona, o realmente era un tema relacionado más con lo que hacemos nosotros. Entonces fuimos directamente a la concentración. ¿Qué concentración utilizaría la persona para realizar la tarea si no tuviera ninguna interrupción? Entonces nosotros hacemos algunos experimentos, no sé, no serían experimentos, serían más como entrenamientos con la gente, como para establecer un punto de partida y decir, bueno, fijémonos cómo trabajás vos si no tuvieras ninguna interrupción. Bueno, veías una métrica. Ahora pasamos a la realidad ahí en la trinchera, digamos, en el frente. Y veías otra cuestión. Y cuando empezás a comparar la tarea, que muchas tareas también ya están tabuladas, es decir, qué requieren, o si son catalogadas como deep work, Claro. empezamos a sacar la correlación. Y sí, probando la medida, decir, bueno, no molestar, también ahí ya te asegurás, nosotros las medidas, la implementación de las soluciones también se retroalimentan, se miden y se corrigen. El otro día leía en las redes sociales de ustedes un posteo en el que creo que era tu socio, el otro fundador, el que publicaba algo relacionado con el impacto que tiene un cambio de atención. Me refiero concretamente. Imagino que este hombre, que era de logística de la bodega, frente a un cambio, alguien le llama por teléfono, le golpean la puerta mientras él estaba concentrado haciendo algo, un nivel de atención, él lo podía recuperar más o menos rápido, que es volver a prestar atención a lo que estaba haciendo, pero después hay un nivel más subjetivo, no sé cómo se llama, que le cuesta mucho más volver a la concentración completa. Eso ustedes lo pueden medir, se ve. ¿Me seguí en el ejemplo que te doy? Sí, sí, sí. Sí, 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 perfecto. Sí, nosotros podemos ver qué tan profundo fue ese cambio. Esto también con una combinación de las métricas. En el post, vos recordás, había como unos gráficos. Sí, había unos Es, gráficos, es exactamente. más o menos así como nosotros lo vemos y lo planteamos, los puntos de inflexión con respecto a una interacción concreta, así como nosotros empezamos a entregar, pero sí, dependiendo, como bien decís, si una interrupción, no es lo mismo que yo te consulte una pregunta rápida, al paso, muy sencilla, casi automática, a que te requiera tu atención 5 minutos porque hay un problema en tal envío o con tal producto, entonces yo tengo que ahí sí switchar de salirme de lo que estaba haciendo, ponerme a analizar lo que me estás consultando, resolverlo inclusive, pues muchas veces, y luego volver a donde estaba. Entonces tenés diferentes tipos de... Y en promedio, si se trata de una tarea la que te están requiriendo, la interrupción te requiere una participación cognitiva más alta. ¿Cuánto es lo que vos podrías perder o cuánto pierde una persona en promedio por volver a conectarse nuevamente con la anterior, con la que dejó de hacer? ¿Hay alguna info, algún dato más estadístico de eso? Mira, nosotros no manejamos una métrica concreta que yo te pudiera decir porque depende mucho del contexto. O sea, esta herramienta es como bastante, tiene un nivel de personalización muy alto, pero puede ir desde 15 minutos hasta 120 minutos. O sea, puede ser una pérdida bastante grande, dependiendo Ujú. de la complejidad. Más o menos para darte un intervalo. Eh, pero bueno, sumado a la cantidad de interrupciones también es importante, porque vos capaz tenés una de 15 minutos, bueno, no es tan grave, pero si son reiteradas durante el día, bueno, ya empezás a acumular capaz que una hora. Eh, así Sí, que, pensaban que, por ejemplo, en entornos de oficina, que hoy son muy comunes, los que tienen el formato de cowork, no digo un cowork propiamente, sino empresas que tienen su estructura o su infraestructura o su layout armado como un cowork, eh, ese nivel de estímulo, no solo auditivo, visual o cognitivo, porque en definitiva a veces vos estás mirando
a un compañero a través por arriba de tu pantalla, pero en definitiva estás pensando en un correo electrónico, el nivel de distracción puede ser muy alto, ¿no? ¿O me equivoco? No, En no, sí, ese tipo de exactamente. entornos. Sí, sí, por supuesto. Hay que poder también identificarlo, que nosotros ayudamos a ver cuándo sí o cuándo no, por decirlo de una manera sencilla. Porque también esto hay un montón un montón de porción de horas donde, bueno, hay un flujo natural de concentración, distracción. Obviamente que también decirte que voy a trabajar a full las 8 horas también es una mentira porque vos necesitas, digamos, como oscilar en estos estados. Entonces, Ujú. pero bueno, dependiendo de la complejidad de las tareas que se quieran llevar, también nosotros podemos ofrecer algunos entrenamientos para las personas. Este, que bueno, el entrenamiento en sí podés lograr ampliar tu concentración muchísimas veces. Algunos autores, algunas empresas te garantizan un 400% de concentración, pero bueno, nosotros somos más pesimistas porque si bien en el entrenamiento lo podés llegar a lograr, después estás en un entorno donde te llueven las interacciones que son muy variadas, algunas aleatorias, entonces no es lo mismo que un entrenamiento aislado. Claro. Eh, Sí, tal cual, no es exactamente igual. Cuando un cliente o una persona que tiene una empresa o tiene un grupo de trabajo y está mirando esto, ¿qué dolor le tiene que despertar el interés en, che, y si pruebo esta manera, si pruebo esta metodología, ¿cómo se da cuenta una persona que podría aplicar esta herramienta? Bien. Y yo creo que la ineficiencia. En muchas organizaciones te das cuenta realmente de que hay algo que va trabado o que va pesada la evolución de los proyectos, la evolución del trabajo. Eso realmente tendría que ser un parámetro de ineficiencia, pero entendiendo que, porque algunos paradigmas que nosotros como que los rompemos con esto, porque es no más horas significa mayores resultados. Hay Ujú. veces que al contrario, entrar en un ciclo. Entonces, la ineficiencia puntualmente y tener en cuenta esto, que hay otra manera también de trabajar y que hay otros indicadores, porque los indicadores que nosotros planteamos, eh, muchos nos preguntan cómo los relacionamos con los KPI que ya existen y realmente los indicadores que nosotros planteamos serían un KPI en sí mismo, pero mucho más orgánico con respecto a los equipos. O sea, es como, no quiero decir un KPI mejor, pero sí más preciso con lo que es la gente. Y también la necesidad de ser competitivo a las personas, porque esto también al usuario, a las personas nos sirve, porque nosotros estamos en una era donde la automatización llegó a la oficina. Ahora tenemos que competir no Claro. solamente contra otras personas, sino contra un algoritmo que hace mi trabajo. Entonces, si compito en cantidad de tareas hechas, estoy perdido, porque el algoritmo me gana. Pero si apostamos a la creatividad, a la concentración, pensamiento crítico, a todas esas cuestiones que son humanas a día de hoy, la invención de las cuestiones, de las tareas, cómo hacerla mejor, cómo atender a un cliente mejor, eso le da competitividad también a la persona, a la vez que baja su fatiga, su desgaste y bueno, llega a tu casa luego de una jornada de una manera muy distinta. Así que Claro. me gusta remarcar esto, perdón que te lo extienda, porque es como un ganar-ganar. La empresa necesita ser eficiente, pero la persona también necesita ser eficiente, digamos. Los dos necesitan ser eficientes, cada uno por sus motivos. Y ya en un periodo en el que estamos, ya es más, no es un diferenciador, sino ya es más de vida o muerte ser eficiente. Sí, sí, sobre todo cuando cambia el contexto, como cambió en la Argentina y ojalá siga cambiando para mejor, las empresas cada vez buscan más eficiencia, porque al no haber una situación tan inflacionaria, no hay dónde esconder mucha ineficiencia. Lo veo habitualmente, me lo preguntan, están todas las empresas buscando de cómo produzco más con menos, o invirtiendo menos, o teniendo menos gastos. Así que esta es una manera de ayudar a la gente y obviamente a las empresas. Si una empresa quisiera probar estas herramientas, ¿cuáles serían los primeros pasos? Más allá de contactarlo a usted, obviamente, pero ¿qué se debería, qué le va a pasar a la empresa que se va a encontrar? Bueno, lo que nosotros hacemos, primero, por supuesto, hacemos una reunión con los equipos, si fuese necesario. Podemos hacer ahí algunas pruebas como para que todos se saquen la duda de qué realmente medimos, porque esto es como si yo midiera la presión arterial, no es que no mido pensamientos complejos, o sea, como me quiero ir a pescar, por ejemplo. No funciona así. Eh, y lo que primero ofrecemos es un diagnóstico. El diagnóstico ya te da un montón de métricas
y algunas mejoras para que la empresa las aplique. Y entonces separamos este diagnóstico luego del seguimiento, porque, como te decía, puede ser un programa de 5 semanas, muchísimo más amigable en el término de la inversión, que se puede probar la potencialidad de la herramienta, de fijar qué tanto le puede ofrecer a la empresa, y luego sí, es una suscripción con los dispositivos y el software, donde se van entregando las mejoras y se van implementando y auditando. Pero esos serían como los pasos que tenemos a día de hoy: una charla, una muestra, diagnóstico. El diagnóstico siempre es necesario. Esto es una aclaración que quiero hacer porque es el punto de partida de tu organización, que es diferente a la otra. Entonces, Y se puede aplicar, como vos dijiste en el caso de la bodega, a una persona o puede ser a un equipo más grande. sí, sí. En este caso, el de la bodega, me quedé pensando después que los resultados se dieron bien, digamos, para esta persona. ¿Qué pasó en esa persona? Digo, en ella. Porque vos dijiste recién, no solo la empresa tiene que ser competitiva, sino nosotros también, para poder seguir siendo útil. ¿Y qué le pasó a esa persona que vio que tenía espacios de mejora, ¿no? Bueno, lo que primero sucede es que está la parte, bueno, que por eso que nosotros estamos como de mediador, si se quiere, o todos los cambios hay que hacerlo con el seguimiento de la herramienta realmente, pero claro, uno empieza a tener una noción de esperar. Si yo pongo ciertos límites para garantizar el cumplimiento de mi trabajo, termina teniendo más resultados que salir corriendo a ciertas solicitudes. Hay empresas que esto les agrada más o menos, digamos. Pero bueno, la verdad es que sí, la persona se adueña un poco más del espacio, de su espacio. Uh-huh. Y porque ya tiene una noción de cómo gestionarlo mejor. Uh-huh. Pero bueno, no sé si en este caso concreto fue tan bien recibido para mí una mejora, pero bueno. No todo el mundo lo toma bien, claro. No, en este caso no sé si fue tan así, pero bueno. Cuando ustedes lo usan en el ambiente de prueba con ustedes mismos, ¿no? O dentro del equipo de ustedes trabajando, ¿qué es lo que más te sorprende en ustedes, digo, usándolo en ustedes? ¿Qué Mira, es lo lo que que más me Dale. sí. Me sorprende a los niveles de fatiga que uno puede llegar, realmente, porque bueno, llevar a cabo una startup es bastante estresante, la verdad. Muchísima incertidumbre, tenés que lograr ciertos cumplimientos, y bueno, no hay nada, ninguna promesa de nada, básicamente. Y llegado a un punto, me acuerdo, no sé si finales del 24 o del 25, bueno, empezamos a implementar una de las herramientas que usamos en la empresa, en que la línea base realmente es un ejercicio donde mandamos a la mente, digamos, un estado neutral. Lo que vos verías en un gráfico de onda sería la onda lo más tranquila posible. Y realmente, claro, te das cuenta que cargamos unos niveles de fatiga altísimos. Y bueno, con el ejercicio bajamos un poco las revoluciones. Y la otra que era claramente los patrones de productividad de cada uno bien marcados. O sea, unos no despertábamos más a la tarde, otros a la mañana. A la siesta casualmente ninguno durante la jornada, después del almuerzo estábamos todos, no pinchados, pero eran menores de las métricas, o sea, en ese periodo. Entonces, bueno, conocerse uno mismo realmente también te llevaba sorpresa. Pero eso creo que lo más valioso fue entender, porque uno no le da mucho interés hasta que no empiezan las manifestaciones, digamos, en cuanto a salud, a avisarte que Claro, vos estás cargando. claro. Ustedes como empresa, para quienes no los conocen, están situados en Mendoza, en el mejor lugar de Mendoza, que es el sur de Mendoza. Lo digo como mendocino, me gusta mucho el sur de Bueno, muchas Mendoza. gracias. Y trabajan para empresas de cualquier otro lugar que los contacten. ¿En qué etapa están de la evolución de la compañía en este modelo de startup que tienen? Te refería a la etapa de, digamos, esta valoración del 1 Claro, al 10. Sí, sí. Mira, nosotros sí, o realmente. dale, la que vos quieras. Buenísimo. No, por eso te preguntaba algún nombre específico. Nosotros estamos en Ah, la parte donde ya, bueno, hemos validado pilotos,
la tecnología, por supuesto, y estamos entrando comercialmente, porque si bien es verdad que la hemos implementado, a día de hoy nos encantaría empezar a tener clientes que más serios, por decir una manera, en cuanto a ya contratarnos por, no así, digamos, como te conté al principio, de, bueno, probando ya como último recurso, sino realmente apostando a la tecnología y que empiecen a figurar como testimonios de éxito. O sea, estaríamos una validación de mercado, si se quiere, o empezando a ganar esos primeros clientes reales, por decirlo entre comillas. Esa sería la etapa donde estamos como empresa. ¿Cuándo fue el momento wow en el que ustedes dijeron, vamos a resolver este quilombo? Por este problema quiero empezar. La verdad que nunca me lo había preguntado, porque nosotros siempre a la startup la financiamos trabajando medio día también de ingeniero. Entonces, en un momento que tuvimos como un bajón realmente, estaba bastante complicado la industria en general y no había mucho tiempo para implementar a camino, así que iban a invertir en esta tecnología si hay como otros problemas urgentes. Nos dimos cuenta que al contrario, era en torno a altísimo desgaste, altísima ineficiencia, falta como de conexión por ahí entre los departamentos y la gente, no sé cómo, no sabía cómo explicarlo y fue como el momento de decir, bueno, tenemos que ir a por todo, a entender, porque en muchas empresas se invertía un montón de plata en programas de bienestar, por ahí a la gente no le interesaba, uno del otro lado, digamos, no del lado de administrador, sino del lado de colaborador, vos decías, pero esto realmente no me estaría generando un cambio. Por otro lado, la gente también tenía problemas genuinos que se quejaban de ciertas cosas, decir, mira, a mí me gustaría hacer esto así por esto. Entonces dijimos, pará, acá tiene que haber un punto en común. ¿Cómo puede ser que no se estén encontrando, pero se estén buscando, digamos? Y eso fue, yo creo, el punto donde nos dijimos, tenemos que hacer algo, porque hay muchas empresas buenísimas, hay muchos colaboradores excepcionales, conectarlos, digamos. Nunca falta alguno que te haya dicho, nunca te faltó uno que te diga, no, eso es una huevada lo que están por hacer, no te lo va a comprar nadie. ¿Escuchaste No, algo por de eso supuesto. alguna vez? Sí, por supuesto. Y mira, pasa No, sin que decir, sí. no, No, sin decir obvio. cómo lo que pensaste realmente, ¿qué pensaste ahí? Bueno, al principio lo tomaba como una cuestión personal, después no. Realmente cada uno, cuando emite una opinión, viste que es como una declaración, es como una confesión, digamos. Te das cuenta cómo es que el otro concibe las cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, sí es verdad que cuando empezamos camino en el 2021, todavía estábamos ahí a meses del boom de la inteligencia artificial, que fue ahí en 2022, finales de 2021. Claro. Y claro, diferentes herramientas empezaron a darle sentido a lo que planteábamos, o sea, en los últimos años. Al principio era como, no, lo de usted va a funcionar en 50 años. Textualmente te estoy transmitiendo un comentario que me habían hecho, inclusive que nosotros a día de hoy no sabemos si llegamos tarde, digamos, a entrar al mercado con esta tecnología. Así que, pero bueno, yo creo que nunca hay que No, frenar. no, a ver, una vez que el mercado te dice que no, hay que frenar, pero si no, hay que seguir. Claro. Aunque haya muchos ajustes en el camino, en general las empresas cambian, ajustan, pivotean, reestructuran, pero cuando uno está convencido de que resuelve un problema real y los clientes te dicen, che, la verdad que a mí esto me cambió la vida como empresa o me mejoró la vida, es suficiente muestra. A veces uno piensa que es un problema de un montón y después en la realidad te encontrás que es un montón menos algo, pero no importa. Lo que importa es que resuelvas realmente un problema. Para ir cerrando, si alguien quiere profundizar en esto, más allá de los canales que ustedes tienen formalmente, que los vamos a dejar en la descripción, digo, el sitio web o las redes sociales, ¿qué tipo de fundamentos, de contenidos la gente puede empezar a buscar respecto de esta tecnología? Digo, si yo quiero aprender un toque sobre esto antes de contactar a Camino y nutrirme un poco, ¿qué está basado en qué? ¿En qué ciencias? ¿En qué paper? ¿De dónde puedo ir a buscar? Bien, bien, si querés te puedo suministrar un par, sí, paper hay varios. Hay varias consultoras grandes que estos también hacen reportes anuales, Ujú, como Gallup, como McKinsey, ujú, que hacen reportes dentro del espacio de trabajo en cuanto a la fatiga,
los niveles de burnout, también las nuevas habilidades que va a requerir la gente en los próximos 3 años, por ejemplo, y que te muestran todo esto, todo este avance en las tecnologías biométricas, en apostar a las habilidades blandas y a la creatividad y a la concentración. Entonces, yo creo que estos reportes que pueden entrar a las páginas de estas consultoras que tienen en la parte de resumen, no hace falta que sea el documento extenso, te empieza a mostrar el panorama que se viene, para dónde empiezan a apuntar ciertas empresas líderes y qué es lo que ven ellos que hacen este análisis, incluido en Argentina, pero en 95 países diferentes con capaz 12.000 entidades distintas. Entonces, como un problema transversal a todo el mundo. En algunos lugares se acentúa un poquito más, en otros menos, pero es como un problema de nuestra era, digamos, nuestro tiempo ahora. Yo creo que eso es buen material. Luego, con respecto a la tecnología, bueno, a las páginas que nosotros tenemos, inclusive podrían entrar a la página de nuestro partner, porque es el que también nos provee la tecnología, y ver qué hace realmente. Pero yo creo que eso sería lo aconsejable. Ok. Ramiro, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Contale a la gente. Mira, nosotros estamos principalmente trabajando en LinkedIn, así que yo diría que ese es el principal medio, y por email. Obvio que nosotros te voy a dejar también número de teléfono, para que el que quiera contactarnos por llamada, que también hay mucha gente que lo siente más natural, y por así videoconferencias, realmente, que coordinamos por las redes. Eso tendría como digo. Bueno, después entonces esos datos que me pases los vamos a dejar en la descripción del video. Genial. Bueno, la verdad que me ha instruido, he aprendido un poco bastante, y sobre todo descubrir una herramienta como esta que combina la relación que hay entre una persona y sus tareas y su puesto de trabajo con tecnología que mide, con un software que interpreta datos que obviamente tienen que ser analizados con mucho criterio y en todo caso con un equipo de profesionales para poder ser lo más certero posible, buscando lograr eficiencia, que es algo que todas las empresas buscan, no solo las empresas, también cualquier persona, imagino deportistas también, que buscan ser más eficientes, y esta es una manera de conseguirlo a través de este camino con K. Y así que bueno, genial. Muchas gracias, Ramiro, por conectarte, por compartir con nosotros, y espero que tengan un crecimiento de la startup esperado. No le aflojen. Muchísimas gracias, Miguel, por el espacio. No, por supuesto. Así que, bueno, te agradezco un montón. Bueno, genial, Ramiro. Te mando un cariño grande. Saludos, nos vemos, Miguel. Saludos.